Un hombre de 40 años cae de rodillas en el campo. Llora. No es alegría. Sus abuelos lo criaron. Creyeron en él cuando nadie más lo hacía y murieron antes de poder ver este momento. Su madre tampoco está en ese estadio, no porque no quisiera venir, sino porque no tenía dinero para pagar una visa de $15,000. Ese hombre acaba de hacer 7 atajadas. Acaba de parar a España. Acaba de mantener su arco en cero en el primer partido de la historia de su país en un mundial. La FIFA lo nombra mejor jugador del partido, y mientras recibe ese trofeo, solo piensa en 2 personas que ya no están. ¿Cómo llega un hombre de 40 años que debutó como profesional a los 25, algo casi imposible en el fútbol, a convertirse en héroe de un mundial? ¿Y cómo un país de 525,000 habitantes, menos gente que muchas ciudades de Latinoamérica, termina ahí, compitiendo contra los gigantes del fútbol mundial? Cuando Cabo Verde clasificó, el gobierno decretó feriado nacional. No fue solo un logro deportivo, fue la realización de un sueño que tardó toda una vida en llegar. Esta es la historia de Bociña y de un país que nunca dejó de creer. ¿Cómo compite un país con 12 equipos en su liga profesional contra selecciones que mueven miles de millones de dólares? Cabo Verde son 10 islas volcánicas frente a la costa de África, 525,000 personas. Un solo estadio nacional. Se afiliaron a la FIFA en 1982. Durante 30 años, el fútbol fue una pasión sin resultados. El primer quiebre llegó en 2013. Clasificaron a la Copa Africana de Naciones y llegaron a cuartos de final en su debut. Nadie lo esperaba, pero eso plantó una semilla, la certeza de que podían competir. Años de trabajo después, llegó la eliminatoria para el Mundial 2026. 7 victorias, 2 empates, una sola derrota. Terminaron primeros de su grupo por delante de Camerún. El 13 de octubre de 2025, en Praia, ante 15,000 personas que llenaron cada espacio del estadio, vencieron 3-0 a Eswatini. Clasificación histórica. La primera en la historia del país. El gobierno decretó feriado nacional al día siguiente. Su lema resumía todo: 10 islas, una nación, un sueño. Pero la pregunta que nadie hacía todavía era otra. ¿Quién iba a defender ese arco frente a los gigantes del fútbol mundial? Su nombre real es Josimar José Évora Díaz. Su padre quería llamarlo Valdano, como el campeón argentino de 1986. Las autoridades no lo permitieron, entonces eligió Josimar, por el lateral brasileño que marcó goles históricos en ese mismo mundial. Pero el nombre que el mundo conoce hoy no es ninguno de esos dos, es Bociña. Y ese apodo nació de una herida, no de un homenaje. De niño, en las calles de Mindelo, Josimar era delgado, tranquilo, distinto a los demás. Cuando perdía un partido improvisado en la calle, lloraba y corría a refugiarse con sus abuelos, las personas que lo criaron. Los chicos mayores se burlaban. Mira, se va a llorar con la abuelita. En portugués, abuelita se dice Bociña. Lo que nació para humillarlo se convirtió décadas después en el nombre que gritaría todo un estadio. Pero entre esa infancia y ese estadio hubo 15 años de un camino que casi nadie recorre. No debutó como profesional hasta los 25 años, una eternidad en el fútbol, donde la mayoría ya lleva media carrera hecha a esa edad. Jugó en Cabo Verde, luego Angola, después Europa, Moldavia, Chipre, Eslovaquia, Portugal. 4 países, ligas menores, contratos cortos, nadie hablando de él fuera de su círculo. Mientras tanto, sus abuelos envejecían. Hubo momentos para rendirse. Un portero treintañero en la segunda división portuguesa
No suena historia de éxito, pero seguía, porque había una promesa silenciosa hacia las personas que lo criaron, y porque un país entero, sin saberlo todavía, lo estaba esperando. 15 de junio de 2026. Atlanta, España llegaba como campeona de Europa. Lamine Yamal, Pedri, Fabián Ruiz. Una generación que muchos llamaban la mejor de Europa en años. Los medios recordaban las goleadas históricas de España en mundiales. El 7-0 a Costa Rica en Qatar, el 6-1 a Bulgaria en Francia, 98. Nadie hablaba de Cabo Verde, nadie hablaba de Bociña. El partido arrancó y España dominó como se esperaba. Posesión, ocasiones, presión constante. Pero había un hombre bajo los tres palos que no había viajado 15 años para rendirse en 90 minutos. Pedri remató. Bloqueado. Oyarzabal remató. Bloqueado. Ferran Torres. Bloqueado. Laporte de cabeza. Bloqueado. Segunda mitad. Fabián Ruiz. Bloqueado. Merino desde fuera del área. Bloqueado. Cucurella al primer palo. Bloqueado. 7 atajadas. El árbitro pitó el final. 0-0. Cabo Verde, debutante absoluto, había neutralizado a la campeona de Europa. La FIFA nombró a Bociña el mejor jugador del partido, y el hombre que de niño lloraba por perder un partido callejero cayó de rodillas frente a 70.000 personas. Y volvió a llorar. Terminado el partido, Bociña habló con la prensa. Voz quebrada, habló de sus abuelos que ya no estaban. Habló de una promesa nunca dicha en voz alta, y entonces dijo algo que detuvo a todos. Su madre no había podido venir, no por falta de ganas, por falta de dinero para una visa que costaba $15.000. Mientras él detenía remates frente a España en un estadio de Atlanta, Ana Cándida Évora veía el partido por televisión, sola, en Cabo Verde. La historia se volvió viral en horas, y entonces ocurrió algo que nadie esperaba. Hakeem Jeffries, líder demócrata en el Congreso de Estados Unidos, de ascendencia caboverdiana, intervino personalmente. La fianza imposible fue retirada. Ana Cándida viajó a Estados Unidos. Llegó 2 días antes del siguiente partido, contra Uruguay en Miami. El reencuentro se grabó y circuló por todo el mundo. Madre e hijo, abrazados, sin necesidad de palabras. Cabo Verde empató 2-2 con Uruguay ese día. Kevin Pina marcó el primer gol de la historia del país en un mundial. Y Bociña volvió a atajar. Esta vez, con su madre viéndolo desde las gradas. 3 partidos de grupo, empate con España. Empate con Uruguay y un 0-0 más ante Arabia Saudita. Cabo Verde hizo algo que ningún pronóstico contemplaba. Clasificó a 16avos de final en su primer mundial, el tercer país más pequeño por población en la historia en clasificar a una Copa del Mundo, avanzando a la fase eliminatoria con apenas 3 puntos parciales, pero un arco casi imbatible. Su rival ahora, Argentina, el campeón vigente del mundo. Hace un mes, nadie apostaba un centavo por Cabo Verde. Hoy, todo el mundo quiere saber qué puede pasar cuando ese arco, defendido por un hombre que esperó 15 años por este momento, se enfrente a Messi y compañía. Nadie sabe qué va a pasar, pero después de lo que ya hicieron, nadie se atreve a descartarlos tampoco. Los chicos que de niño le gritaban «se va a llorar con la abuelita», tenían razón en algo. Bociña volvió a llorar, pero esta vez no fue por perder. Lloró porque llegó al lugar que soñó toda su vida, porque sus abuelos le dieron todo lo que tenían, aunque no llegaron a verlo, porque su madre al final sí pudo estar ahí, y porque 10 islas en el Atlántico, 525.000 personas que durante generaciones vieron el fútbol mundial desde afuera, finalmente tenían algo propio para celebrar. Cada 4 años, el mundial hace esto.
rescata del anonimato una historia que el mundo necesitaba escuchar. Esta vez le tocó a Cabo Verde, y dentro de pocos días esa historia se mide contra el campeón del mundo. Quizás lo más increíble de todo esto todavía no pasó. Este es Cancha Global. Si esta historia te llegó, dale like y suscríbete. Hay muchas más como esta esperando. Nos vemos en el próximo video.